cómo quedó la mochila. Miren cómo quedó la mochila. Miren. Miren cómo quedó la mochila. Miren, hermosa, hermosa quedó. Pasadores. Y acá hice lo que les mostré. Agarrar un punto completo, la pestañita, un punto completo, la pestañita. Y le di otra vuelta más de moritas y listo. Terminada la mochila. Acá ya pegué un extremo del fajón porque es más bien demorado y quiero adelantar bastante. Este fajón es paleteado en técnica guayú, chicos. Es el taller que se va a iniciar ahora en marzo. En marzo iniciamos taller de este fajón, pues para enseñarles que ustedes pueden sacar las mochilas con fajón paleteado, que es mucho más rápido y económico por la cantidad de hilo que lleva. El cordón también lo adelanté, aproveché a dar la clase en la página porque quería que quedara una explicación. Lo que pasa es que en la página también los chicos, bueno, me gusta reforzarles mucho la clase de pompones, en este caso pompones, cordones y pegar el fajón, que son clasecitas que como que todavía no tienen tanta facilidad de hacerlo. Entonces, jamás sobra una explicación de un cordón, jamás sobra una explicación de cómo pegar el fajón. Esas son cositas muy chéveres. Y le vamos a hacer pompones en pomponera a esta mochila. Bueno, empecemos primero el cordón. Primero, lo primero, el cordón. Yo llevo muy avanzado mi cordón, pero quería enseñarles de hecho con otro color, pero no los voy a enredar con otro color. Prefiero con este mismo cordón dar la explicación que quiero. Lo voy a agarrar acá. Ahí. Ahí. Listo. Miren, ustedes van a agarrar la medida de este cordón para que les quede bien. Es el contorno de la mochila. No les puedo decir que 1 metro, 2 metros, porque el contorno de su mochila no tiene que ser exactamente el mismo contorno de mi mochila. El contorno de la mochila, miren, en este caso el contorno de la mochila son 90 centímetros, más la mitad. La mitad de 90 centímetros son 45 centímetros más. Así de sencillo. 45 centímetros más. Entonces sería 1 metro. Ah, pero lo agarré diferente, 90. Esperen, les digo. Sí, 90. Esta pena. Esperen, lo agarro al derecho. Miren, acá. Acá. Ahora sí, lo agarré al derecho. 63 centímetros. 63. La mitad serían 30. 30. Y pongámosle 32. ¿Qué nos vamos a poner a fregar ahí? 32. Entonces necesito que quede de 95. Entonces ustedes lo que van a hacer es agarrar 95 centímetros más de hilo. Miren, que viene siendo la mitad de los 63. La mitad de los 63. ¿Listo? Teniendo esto claro, bueno, puede ser un poquito más. Si usted dice, no, voy a agarrar el metro completo, listo, pero recuerden el contorno de la mochila. Si usted decide que va a agarrar un metro completo, perfecto. Ya, o sea, no nos vamos a enredar tanto. ¿Qué es lo que pasa? Entre más hilo corte, más largo queda el cordón, más complicado y más va a desperdiciar. Pero esas son más o menos mis medidas. Bueno, teniendo ya eso, la cantidad de cordones. En el caso mío, que yo estoy haciendo cordón cuadrado, yo escogí 4 cabos rosados, 4 cabos fucsia. Miren, así. Cada cabo tiene 3 hilos. Yo utilizo hilo crochet delgado de 1 milímetro y saqué del fucsia 1, 2, 3 y 4 cabos. Del rosa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Mire. Ahí. Ahí. Vea.
Listo. 4, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Yo les voy a explicar, hay muchas maneras de hacer cordones de esta misma secuencia. Como voy a tejer este cordón de la misma secuencia, usted puede sacar, no sé, chicos, fácilmente cualquier 15 diseños diferentes. Si usted agarra estos 4 fucsias y estos 4 rosados, les queda un diseño. Lo vamos a comprobar. Recuerden que tengo 4 cabos, esta es la mitad, 2 cabos acá, 2 cabos acá, acá lo mismo. Siempre voy a trabajar estos hilos de afuera antes de cualquier cosa. Tenga muy claro que estos, los de afuera, son los que va a trabajar. No importa qué orden de color tenga, no importa si tiene los rosados acá y el fucsia así, por ejemplo, distribuido, no importa, siempre se va a trabajar este y este, siempre. ¿Listo? Teniendo claro, dividimos, pasamos estos 3 hilos por el medio de los rosados y pasamos el rosado por encima. Mire, que quede así cruzado. Este fucsia tiene que regresar con los fucsias. Ahora voy a agarrar los 3 rosados. Los 3 rosados. Usted siempre que va a empezar tiene que hacerle un nudo al final. Siempre acá. Un nudo pequeño, no tan ajustado. Y voy a buscar la mitad de los fucsias. Lo mismo. Este rosado, el que está aquí en este extremo, lo paso para acá y lo traigo debajo de los fucsias para que vuelva con los rosados. Ese es todo el movimiento, nada más. Vuelvo a dividir los 4, que son 2 cabos para allá, 2 cabos para acá. Vuelvo y busco el de este extremo, lo paso para acá y acá. Mire, ahí. Divido este y paso lo mismo. Este de este lado para acá, siempre 1 y 1. Nunca se repite del mismo lado, 1 y 1. Eso es todo. Vamos a empezar a tejer teniéndolo ya en las manos. Ahí ya está separado. Aquí, divido y paso este. Divido, pero ya el fucsia y paso este rosado. Divido y paso este de acá. Divido, que ya pasé el fucsia, entonces divido el fucsia para pasar rosado. 1 y 1. ¿Listo? Voy a tejerlo un poquito más para que vean el diseño que quedó. Esta parte, o yo siento que si usted está empezando de cero, es lo más sencillo que se le puede explicar, porque usted va a trabajar siempre con el mismo color en la mano derecha y siempre con el mismo color en la mano izquierda. Mire, ahí no mezcla nada. Siempre va a trabajar el rosado en una mano y el fucsia en el otro. Entonces, este es como la formita más sencilla de cordón, teniendo esta secuencia, porque recuerden que estos cordones, este y uno más que voy a explicar, va la misma secuencia. Vea, pasando el hilo, la misma. Lo único o la ventaja que tenemos, la mejor ventaja que tenemos, es que los dos colores están separados. Mire, entonces usted perfectamente entiende qué hay que hacer. Y queda este tipo de cordón. Mire, que este cordoncito queda redondito, muy bonito, o que yo realmente no lo veo tan redondito, siento que queda más como un triángulo, como raro, queda raro. O sea, es un cordoncito que no queda ni 100% redondo, pero tampoco queda cuadrado como este. Miren, así. ¿Sí ve? Queda raro, este cordón queda raro, ¿listo? Pero queda muy lindo, ¿ok? De esa forma sacan este cordón. Y es la manera más fácil de usted aprender si va a hacer este cordón. ¿Listo? Voy a desbaratarlo, les voy a enseñar uno más para que agarren como que confianza y se pongan a hacer cordones, porque la verdad, cuando le piden a uno mochilas y le piden algún cordón específico, sí o sí tienen, muchachos, que procurar darle gusto al cliente, que usted tenga el conocimiento de poderle decir al cliente: sí sé, sí le hago los terminados como usted quiere. Es bastante bueno, chicos, poderle cumplir al cliente. Listo, vean. Ahí. Listo.
Vamos a hacer otra muestra. Es que es temprano y bueno, ya como adelanté alguito, creo que alcanzo a hacerles otra muestra. Lo mismo, nudito en la punta, los mismos colores, pero los vamos a distribuir diferente. Listo, los vamos a distribuir diferente. Vamos a hacer uno fucsia, uno rosa, estos 3 rosas, pero acá voy a traer los 3 fucsias. Miren, aquí. Rosa, fucsia, rosa, fucsia. Sigue quedando 4 cabos para trabajar acá. Y acá tienen que seguir quedando 4 cabos para trabajar en este lado. ¿Qué es la cuestión? Que los estoy combinando. Si ustedes se dan cuenta, estoy trabajando igual. Miren. Fucsias, rosas, fucsias. Lo mismo, por eso preferí no cambiar de hilos para que se den cuenta que con el mismo, la misma cantidad de hilos, el mismo cantidad de cabos, son 8 cabos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, queda bastante diferente. Lo único que voy a hacer acá, mire, me queda rosa, fucsia, rosa, fucsia. Como acá me queda rosa, entonces voy a pasar el fucsia primero. Entonces, ¿qué me queda acá? Fucsia, rosa, fucsia, rosa. Entonces ya me queda rosa, fucsia, rosa, fucsia, rosa, fucsia, rosa, fucsia. Y la mitad de los 4 es este. Listo, tengo 4 a este lado, 4 al otro. Tengo claro que el centro es exactamente el mismo y la forma de tejer en la misma. Igual agarro estos dos de los bordes. Voy a pasar este rosa por el centro, que me quede un fucsia, un rosa, y lo paso por debajo. Exactamente lo mismo. Este rosa, al pasarlo por debajo, igual que el otro que le enseñé, ya queda ahí en el centro. Él no puede pasar hasta allá, él queda ahí. Ahora voy a agarrar este fucsia y lo paso por esta mitad y lo devuelvo. Pasa lo mismo, este fucsia ya queda acá, estaba acá, pero al dar esa vuelta quedó ahí. ¿Listo? Lo mismo que expliqué con el otro. Ahora divido acá, es muy sencillo, me tiene que quedar rosa afuera y fucsia. La mitad es este. Paso fucsia para ahí. Y ahora el rosa del borde separo acá. Un cabo fucsia y un rosa para allá. Y lo paso para ahí. Este a mí me encanta porque pues ya uno no tiene que mirar mucho qué es lo que tiene que dividir, sino que debe quedar un color de fucsia y un color rosa para cada lado y ya, no es como mucho lo que tengo que pensar, que tengo que hacer. Y empiezo a tejer. La misma secuencia, el mismo orden, lo mismo, chicas, no cambia absolutamente nada a lo que les acabo de enseñar con el otro diseño. ¿Qué cambia? El diseño. Eso sí cambia. No le va a quedar ni igual al que les estoy mostrando, o bueno, este cuadrado que llevo avanzado, ni al que acabo de hacer, va a quedar parecido. Son, en este caso, 3 diseños totalmente diferentes. Miren, ahí. Este me gusta dejarlo como corazoncito. Siento que es como un corazoncito muy lindo. Miren. Siempre el de afuera, siempre, siempre. Y voy acomodando acá. Ahí. Ahí. Listo. Listo. Les muestro. Miren cómo queda de diferente. O sea, diferente al que tengo acá. Mire, llevan 2, este va de a 1. Diferente al que les acabo de enseñar. Al que tejimos, mire. Queda cuadrado. Este quedó cuadrado también, pero forma, bueno, si lo miramos así, forma corazoncitos. 1, 1, 1, 1. Este forma corazoncitos también, pero de a 2. Mire. Vea.
aquí al lado, acá corazón, acá espigas, acá corazón. ¿Sí ve? Totalmente diferente. Vamos con este. ¿Cómo acomodé yo los hilos para que ustedes se den cuenta? Que es lo mismo, la misma cantidad de hilo, lo mismo. ¿Qué cambia? El orden de los colores. Por eso cada vez que yo enseño este cordón, me encanta mostrarles 2 o 3 formas, porque es que siempre me llegan, profe, ¿cómo se hace este cordón? Y yo, igual a los cordones que yo siempre les enseño. No, profe, no es igual. Y yo, sí es igual. Entonces, por eso me encanta enseñarlo una, otra vez, para que sepan que sí, la secuencia es igual. No cambia nada complicado, sino el orden de los colores. Que muchas veces, profe, traté de sacar este cordón y no me quedó. Claro, sencillo, usted colocó los colores diferentes, los combinó diferentes y todo cambió. Pero en sí la secuencia es la misma. O sea, si usted aprendió a hacer esa secuencia, no le dé miedo a hacer diferentes cordones, porque es la misma forma de tejer. Bueno, acá ya estoy terminando de desbaratar. Vamos a terminar este cordón para hacerle el pompón. Yo cuando pongo en pausa un cordón, siempre hago un pequeño nudito suelto para dividir y saber en qué orden agarré mis hilos. Si yo no hago esto, en este momento no me queda claro qué hice. Si agarré los hilos de esta forma, de la otra forma, de como lo enseñé primero. Entonces, ¿qué hago yo para después no tener ningún lío? Hice un nudo flojo, mire, que simplemente aquí lo abro, vea. Es un nudo totalmente flojo que hace que se separen los 2 cabos, miren. Y en los 2 cabos encuentro mis 4 cabos, que en este caso estoy colocando 2 rosas, 2 fucsias. Y acá 2 fucsias, 2 rosas. ¿Sí ven? O sea que yo cuando empecé empecé con 2 fucsias. Miren, un cabo fucsia acá. Un cabo fucsia ahí mismo. No lo troqué o no lo enredé como el otro. Y los 2 rosados. Miren. Y acá hice lo mismo, pero sí coloqué los 2 cabos y los 2 cabos. ¿Sí ven, chicos? Miren, los 2 rosados acá, los 2 fucsias. 2 rosados, 2 fucsias. ¿Ok? Ese orden, nada más. Acá divido los rosados y paso el fucsia. Ya sé que los rosados hacia arriba, los fucsias hacia abajo, me quedan separados. ¿Qué dificultad tiene este? Que al paso que yo empiezo a tejer, ellos se van mezclando. Miren, en este momento ya empiezan a quedar mezclados. Entonces empezamos a sentir que ya no quedan como tan separados. Pero vuelve y se separan. Termino la vuelta y vuelven a quedar. 2 rosas arriba, 2 fucsias. 2 rosas, 2 fucsias. Vuelve a tejer y vuelve y se mezclan. Pero en sí, al terminar la vuelta, vuelven a quedar separados. Este queda cuadradito porque quedan de 8 cabos de la misma cantidad de cordón. En este momento tenemos 8 cabos y los 8 cabos están por 3 hilos cada uno. Entonces por eso me queda cuadrado. ¿Listo? Acá vean lo sencillo que es. Miren, acá. ¿Sí ven? Acá. Vean. Acá. Vea. Sencillo, la misma secuencia. Aclaro, la misma secuencia. Miren, la misma secuencia. Yo agarro el del borde y lo paso por la mitad de los cabos. Miren, lo paso acá, lo levanto el rosa y lo paso por debajo del rosa. Miren, la misma secuencia. Hago lo mismo, divido estos y traigo el cabo de acá.
Mire, lo paso por debajo del fucsia. La misma secuencia, no cambia absolutamente nada para que no vayan a creer que es otra forma de tejer, nada. Por eso les digo, con esta misma secuencia, con una única secuencia que usted se aprenda, que es esta, usted puede hacer, no sé, 15 cordones diferentes. Porque yo lo estoy enseñando con 2 colores. También se puede hacer con 8 colores. También se puede hacer con 4 colores. O sea, que podemos agarrar acá 2 colores, por ejemplo, blanco, negro, amarillo y azul, por decir, ¿no? Por decir algo. Entonces, yo quería enseñarlo con 2 colores porque pronto tengo que hacer cordones para otras mochilas que están más coloridas, como la mini 4, la mini trébol, trébol de 4 pétalos. Esa es súper colorida. Es posible que para ese cordón utilicemos 4, 6 o hasta 8 colores. Entonces, por eso quise retomar los cordones, pero con 2 colores para luego explicarlo un poco mejor. Voy a terminar la vuelta acá. Esta vuelta se termina cuando queden los hilos otras parejos. Vea, todavía no la he terminado porque acá está todavía un rosado por acá arriba. Mire, ahora ya terminé la vuelta porque tengo los 2 cabos fucsias arriba, los 2 cabos rosas, los 2 rosas, los 2 fucsias. Voy a hacer un pequeño nudo porque voy a colocarle el fajón a la mochila para hacer pompones. Chicas, yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Alguna duda? Algo que digan, no, como que no entendí tanto. Esta mochila ya la dividí, miren, porque coloqué el fajón acá. Entonces, esto ya se dividió. ¿Listo? Quiere decir que la parte del frente que me va a quedar a mí tiene que ser estos 2 pasadores o estos 2 pasadores. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, pueden ser estos 2 pasadores o estos 2 pasadores. ¿Listo? Entonces voy a dar por hecho que voy a dejar estos 2 pasadores para el frente y voy a empezar a pasar este cordón por acá. Este cordón va a quedar ahí con un pompón y cuando dé la vuelta el otro va a salir acá. ¿Ok? Es muy importante que sí miren bien, que estén seguros de lo que van a hacer, que no empiece a quedar raro. Miren acá. Ahí. Yo no estoy segura si el cordón me alcance, pero no pasa nada porque yo puedo seguir tejiéndolo las veces que quiera. No he cortado, no he hecho nada. Entonces yo puedo terminar mi cordón con este nudito que hice. Esto ayuda a que no se vaya a desamarrar, a que no vaya a tener que hacer nada raro. Nada, simplemente lo paso para allá. Listo. Acá. Aquí. Y aquí ya sale. Listo. Ahí ya salió mi cordón. A mi parecer, sí, le puedo hacer un poquito más a este cordón. Puedo hacerle un poco más. Siento que no me gusta el largo, puede quedar un poco más largo. Simplemente desamarro acá y sigo tejiendo. Mire, él está ordenadito. Sigo tejiendo ahí. Nada más. Solo el rosa. Ahí. ¿Sí ven? Nada diferente. Listo. Listo.
Seguimos. Vuelvo a separar. ¿Se ve mejor así? O como les estaba explicando acostado el cordón. Mire, ahí les muestro. Ahí. Ahí. Listo. Vamos a hacer el pompón. Lo voy a dejar así. Hago el pompón. Decido si le hago un poco más. Que la idea no es que queden cordones tan largos. Recuerden que cuando se cierre la mochila, pues va a quedar mucho más largo el cordón. Pero esperen, termino acá la vuelta. Sé que termina la vuelta porque quedan dos cabos juntos. ¿Listo? Ahí les mostré otro poquito por si se ve mejor de esa manera. Ya. Bueno, vamos a hacer un pompón. Lo voy a hacer con pomponera. ¿Cómo van ustedes, chicos? ¿Cómo están? ¿Sí vieron cómo se hace el cordón? Vamos a hacer un pompón. Lo vamos a hacer con pomponera pequeña. Esta rosita, esta naranja. ¿Qué pomponera utilizo yo? Me gusta esa rosa, pero esa rosita está como muy chiquita. Sí, yo creo que esa rosita está bien. Voy a buscar un tamaño de pomponera no tan grande. Es muy chiquitica, muy chiquitica. Sí, siento que esta está muy chiquitica. Miren, chicos, ¿qué tamaño de pomponera tienen ustedes? Para ver si lo hacemos de ese tamaño o qué hacemos. Yo siento que esa está muy chiquitica. ¿Cómo la ven? ¿Lo hacemos con esa? Le buscamos una más grande. No, esta está muy grande. Bueno, me gusta esta. No, esta rosa es la que me gusta. Es que esta ya está muy grande, miren. Una muy grande, una muy pequeña. Esta me gusta. Creo que esta azul está bien. Bueno, voy a hacer un pompón. ¿Fuchsias o rosas claros? A ver cómo puede quedar más lindo. No, estas están muy chiquitas. Yo creo que esta pomponera. Sí, esta pomponera está bien. Vamos a hacer... No, fucsia. Rosa y fucsia. A ver. Ah, es que esto es solamente un hilo de adentro y uno de afuera. Yo sí decía, ves, este madeja está rara. Vamos a envolver hilos. Acá no hay que contar. Siempre dicen, profe, ¿cuántas vueltas le da usted a la pomponera? No, no. Es más de checar qué tan gordito quiero que quede el pompón, pero no son... No es contar. No es como cuando hacemos la campanita que sí hay que contar. Yo prefiero enfocarme en que quede llenito. Mire. Vea. Ahí. Acá. Ahí. Listo. Pomponcito. Vamos a llenarlo. Así, parejito. Eso es como todo, o sea, no es como que hay que contar. No, la pomponera es más de llenar la parejita. Nada más, vea, así parejita.
Muy, muy parejito y ya. ¿Sí ven, chicos? Nada más. Entre más parejita se hace, más como redondito queda. Igual toca, chicos, hacerle cortes, obviamente, para que quede bien pulidito. Pero yo siento que como que el secreto es hacerlo bien parejito el pompón. Luz Caterine que preguntó, buenas noches, ¿de cuántos puntos es la base? Esta mochila quedó de 200 puntos. María Luisa, maestra, ¿usted vende esa pomponera? Sí, señora María Luisa. Marta, buenas noches. Sí, señora Marta. Ay, venga que, mire que por estar leyendo los mensajes se me fue por encimita. Y no me gusta que quede como tan feo. Aquí. Aquí seguimos. Sí, chicas. Igual me hablan. Ve, ahí va rellenando, rellenando. Si se le deja muy poquito hilo, queda muy pobre el pompón y empieza a verse, siento yo que no pomponcito, sino como despelucadito, como un erizo. Entonces, si es muy bueno, es bien rellenito, pero bien parejo. Acá, vea. Yo creo que ahí ya quedó rellenito. Porque recuerden que voy a hacerle muchos cortes. Esperen que este hilo por acá. Estos son los hilos que me quedaron de la mochila. La gente siempre está pendiente que hay, pero es que la mochila no se lleva sino, bueno, la mayoría dice que se lleva 300 gramos. Pero entonces, chicos, ¿por qué se les olvida que la mochila lleva cordón, pompón y fajón? Que es lo que yo les digo. Yo siempre trato de que tengan 600 gramos de hilo, porque lleva cordón, pompón y fajón. No es por más. Porque esto lleva mucho hilo. Acá donde ven ustedes este pomponcito, lleva mucho, mucho, mucho hilo. Paso para el otro lado y empiezo a rellenar. Miren, lo más parejito posible. Una pregunta, ¿dónde venden esas cosas azules? Yo las vendo, señora Lucila. Yo estoy ubicada en Bogotá. Si gusta llamar por WhatsApp y con mucho gusto. Viene la cajita o el paquete por 8 piezas. Creo que son 4 tamaños. Sí, si no estoy mal, son 4 tamaños. Y acá, miren. Y voy rellenando. Listo. Vea. Ahí. ¿Sí ven, chicos, cómo se va viendo parejito? Y es mejor hacerlo así parejito que no dejarlo en un solo lado. Vea. Sí, me habla por WhatsApp, señora Lucila. Acá en mi canal está mi número, sino en la página. Mejor dicho, por todos lados está mi número para que me pueda hablar por interno. Vea, parejito, parejito. Y quedan muy lindos con hilo crochet. Si usted tiene hilo macramé, perfecto, también lo puede hacer, pero me gusta más con hilo crochet. Ya lo vamos a cortar, chicas. Para cortar este tipo de pompón es muy bueno una tijera que tenga muy buen filo, que ojalá tenga muy buena punta, para que no sea como tan difícil los cortes. Ahí va parejito. Vea.
Ahí. Ahí vamos. Miren, ya casi se empareja con el otro pompón. No tiene que ser tan rellenito, puede ser. Miren, ahí vamos comparando. Todavía se juntan, pero como yo los voy a dejar pequeños, voy a peluquearlo, hacerle muchos cortes, no necesito rellenar tanto. Miren. Sí, me gusta esa cantidad, pero siento que ahora quedó más rellenito este segundo. Entonces acá le puedo colocar un poquito más. Listo. Eso es todo, muchachos. Voy a colocarlo en el cordón. Coloco la mochila así. Me gusta que quede la mochila así, que el cordón quede en el centro. Normalmente no es que quede tan en el centro. ¿Qué es lo que pasa con este cordón o con este pompón? Que cuando yo empiezo a cortarlo normalmente se mueve. Entonces él no va a quedar tan en el centro. ¿Listo? Posiblemente se va a mover, que para eso también me sirve mucho la tijera que tenga muy buen filo. Voy a listar un hilo doble, o sea 4 hilos, porque esto hay que hacerle mucha fuerza y no quiero que se troce. A mí me gusta dejarle ahí las mechas y este nudito bien gruesito para que en el momento que yo haga algún amarre no se suelte. Recuerden que el pompón va a quedar pequeño porque yo le voy a cortar mucho hilo acá. Mire. Trato de que no se suelte. Listo. Empiezo a amarrarlo acá. Yo aprovecho este espacio, ahí, para amarrar. Debo tratar de no soltar. Miren acá. Vuelvo y ajusto. Chicos, tiene que estar el hilo doble y preferiblemente lo mejor que pueda apretar. Porque esto normalmente queda flojo. Cuando usted lo aprieta, él tiende a aflojarse. Listo. Aquí ajustamos. Miren lo peludito que queda. Pero no va a quedar así de peludito. No va a quedar con todo ese montón de pelitos. Lo voy a correr un poquito para acá. Porque empiezo a cortar. Listo. Mire. Y tienen que ir peluqueando y tienen que ir mirando qué tanto se ve. Miren cómo va quedando. Miren. Vean. Así, muchachos. Y él va quedando, al paso que usted le va quitando lo que sobra, va quedando redondito. Pero al paso que usted lo va peinando, él va tomando, saliendo como mechas de donde
no sé, pero entonces por eso toca seguirlo peluqueando. Y cada vez que esté más bajito, hay que hacer cortes un poquito más tranquilitos para que empiece a emparejar. Ya no cortes tan a la ligera, más bien más como más precisitos, no profundizando la tijera porque nunca terminamos de pulir. Cada vez, mire que él se va puliendo por algunos lados, entonces vamos mirando dónde se le puede hacer cortes más pequeños sin profundizar. Y lo van emparejando. Él termina quedando pequeño. Ustedes no vayan a creer que este pompón queda grande. Él cada vez que usted le hace cortes va quedando un poco más pequeño, más pequeño. Entonces nada, chicos, con toda la paciencia. El otro lo voy a hacer fucsia. ¿Listo? Miren. Van haciendo pulidito, pulidito para que no se vea tan trasquiladito. Y van emparejando. ¿Sí ven? Listo. Ahí va. Ahí va. Y cada vez que usted le hace cortecitos, sacudirlo, peinarlo y mirar dónde le van sobrando mechas porque van saliendo hilos, no sé de dónde, pero hay que seguir emparejando hasta que ya le queda bien bonito. Bueno, chicos, vamos a pegar ese fajón. Ya ustedes creo que entendieron cómo tienen que ir peluqueando el pompón. Ahí va. ¿Sí ven? Y así tienen que seguir hasta que quede lo más parejito y sacudir, no dejar de moverlo, no dejar de mirar qué hilos vuelven a salir. Ahí. Listo, muchachos. Ay, espere que no se me llene más de pelusa. Vamos a pegar el fajón. Miren todo el montón que queda. Pero chicos, es la única forma para que él quede cada vez más redondito, más bonito. Bueno, vamos a pegar el fajón. Nos falta el fajón. El fajón lo voy a pegar. El fajón lo voy a pegar con hilo dorado. Mire, con hilo dorado. Sí, tengo que poner mucho cuidado que me quede derecho el fajón, no me puede quedar torcido y que quede derecho a este lado, o sea, que el fajón va a ir cosido como acá, como a esta altura. Bueno, primero que todo voy a mostrarles cómo está el final de mi fajón. Está así. Está así. ¿Listo? Yo tengo que coserle un bordecito chiquitito. Ese bordecito que yo voy a coserle me va a servir para dos cosas. Primero, para pues que no se vaya a desbaratar. Por eso también sirve mucho hacer este borde. Y segundo, para el borde de cuando esté cosiéndolo allá. Entonces vamos acá. Miren, chicos. Ahí. Un bordecito. Y también para ocultar estas mechas. No me interesa tener estas mechas ahí. Ahí. Miren. Acá. Ajustamos. Aquí. Ajustamos.
y acá. Acá. Listo. Listo. No tengo que hacer mucho tampoco, pero sí me gusta sostenerlo ahí. Miren. Es muy bueno. Vuelvo a confirmar que me quede derecho. Chicos, esta parte de confirmar 1000 veces que quede derecho es muy importante. Vea, esta parte. Confirmar que queda derechito es muy importante. Usted evita trabajar 20 veces. Miren. Ahí, ¿listo? En mi caso, con esto. Ahí. Pero voy a aprovechar a medirlo. Ahí dejé la aguja, pero voy a aprovechar a medir. Que me queden estos dos pasadores exactamente con la medida de estos dos. Miren. Listo. Vuelvo a reafirmar. Vea, esto no, muchachos, hagan caso. Esto preferiblemente que lo hagan 20 veces, de medirlo, de pasarlo de allá para acá, para que usted no pase malos momentos. Créame, he tenido alumnas desbaratando fajones que ya están bien pegados por una bobada como esa, de que les quedó acá, aquí. Sí, perfecto. Perfecto me quedó. Ahí lo dejo, no lo puedo mover. Voy a enhebrar mi aguja. Chicos, esta agujita yo le voy a colocar más o menos 1 metro de hilo, pero doble, o sea, aquí. Esto va a ser 1 metro, así, doble, más o menos 1 metro. Pues la verdad con eso tuve. Ahí. 1,20 m más o menos acabé de sacar. Con eso pegué la otra mitad y no me faltó. Le hago un nudito. Miren. Ahí. El mismo hilo con el que trabajé la mochila. Listo. Voy a emparejarlo para que me quede bien. Listo. Y vamos a tejer. Listo. Ahí lo acomodo. Listo. No voy a quitar el gancho. Chicos, voy a pasar el cordón. Sé que más o menos a esta altura, agarrando la morita completa. Acá. Ahí. Ahí. Un nudito para sostenerlo. Pero para yo empezar a tejer, tengo que pasar para allá. Listo. ¿Listo? Quedó entendido esa parte, ¿verdad? Sostengo acá y ahí. Voy a pasar aquí. A la altura. Yo sé que ustedes van a decir, pero ¿cómo sabe a qué altura? Miren, para eso también cosí este pedacito. Y con esta mano que está atrás se siente. ¿Listo? Ahí. Voy a quitar ese gancho. Sostengo. Paso para allá.
Miren. Para eso hago primero esta puntada acá, para que esto se me facilite más. En el caso de las chicas que están empezando, es muy importante entender esta parte, porque ahí, vea, ahí. Sostengo a la altura de las moritas, miren, pero ya tengo el hilo agarrado abajo y ya tengo el hilo agarrado arriba. ¿Listo? Miren, ahí. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Entendido? Lo paso, miren, les voy a volver a mostrar. Lo pasé por encima, está acá atrás. Lo ajusto ahí y lo que yo voy a hacer es pasarlo acá por debajo. Miren. Aclaro eso porque, chicas, no se imaginan la cantidad de personas que dicen, profe, no entiendo por qué él queda por debajo. Entonces, ahí. Y cuando queda acá por debajo, lo paso bien hasta acá. Sostengo y ya este lo voy a pasar para allá. Miren. ¿Sí ve? Acá por encima y ahí. ¿Listo? Ahí. Ajusto y paso otra vez por acá. Hasta acá, hasta el final donde estoy cosiendo. Pero ya voy a empezar a coser acá. Listo. Ya acomodo mis hilos. Recuerden que estoy trabajando con muchas hebras. Ajusto. Ajusto. Paso por debajo, que por eso se los mostré hace un momento, porque esto lo iba a repetir varias veces, de pasarlo por debajo para que sí sea pegado en 8 y ustedes entiendan esta parte. Voy a coser pasándolo para allá. Ajusto, vuelvo y paso para acá. Miren. Y paso para allá. ¿Sí ven? Ahí. Miren. Pasa para ahí. Era muy importante explicarles eso porque es como lo que más se le dificulta a las chicas. Entender por qué pasa por ahí. Vea. Ajusto todas las hebritas. Y vuelve y pasa para acá. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar para allá. Mire, ahí. Aprieto y paso para acá. Listo. ¿Sí? ¿Más o menos entendible? Me dicen, chicos, qué tan complicado lo ven, porque la idea es esa, que ustedes tengan claro y tengan presente en qué orden tienen que coser. Miren. Ajusto y paso para ahí. Ahí. Ajusto. Ahí. Mira. Ahí. Ajusto. Paso para ahí. Vea. Ahí. Ajusto. Listo. Ahí. Y vuelvo. Aprieto y lo paso. ¿Sí ven, chicos? Y va quedando bien ajustadito, bien bonito. ¿Sí? ¿Está claro? Ya entiendo lo que usted hace, sin embargo, no entiendo por qué pasa la hebra debajo en vez de coser una sola sobre otra.
Porque es tejido en 8. Creo yo que la respuesta es porque es tejido en 8. Por eso, porque es la técnica guayú. O sea, este tejido en 8 de fajón paleteado es identidad de la técnica guayú. Entonces, si estamos tejiendo una mochila guayú y queremos que quede un terminado guayú, se hace así. Por eso se hace así. No lo hago yo, lo hacen las indígenas guayú, lo crearon ellas. No es que yo me inventé esta forma de coser, no, es tradición de las indígenas guayú, que son las personitas de la comunidad de la técnica. Entonces, lo hago así porque así lo hacen las indígenas guayú. Entonces, si yo quiero una mochila terminada con la técnica guayú, pues obviamente lo mínimo que debo de hacer es replicar el conocimiento guayú. Entonces, por eso se hace de esa forma. No es porque yo me lo haya inventado, no, 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 no. No es algo mío, no fue que yo un día desperté y dije voy a coserlo de esta forma, no. Así se cosen las mochilas o los fajones paleteados en las mochilas. Esto se usa en el fajón paleteado. No vayan a intentar esto con un fajón entorchado. Aclaro eso, ¿no? Esto se hace con el fajón paleteado. Un fajón entorchado no. ¿Listo? Pero hace parte de la cultura. Sí, no me lo inventé yo, no es un capricho mío, no. Ahí. Yo lo único que estoy haciendo es enseñándole a las personas que no lo saben hacer, que cuando compran una mochila llega, les voy a mostrar un fajón hermoso. Miren, compran una mochila y les llega con este fajón así y dicen, bueno, ¿y cómo se pega ese fajón? Así como les estoy enseñando, miren, vean, así. Esto es tradición de las indígenas guayú. Entonces, así tiene que ser. Se lo muestro terminado. Miren, en otros colores. Miren, en 8. Se llama coser en 8 el fajón. Exactamente, ¿listo? Por eso yo lo pego. Mire, esto es un mochilón. Estoy terminando de pegarle el forro. Es un mochilón. Miren. Entonces, eso es. Se cose así porque así es la técnica. Sí, no es que yo me lo inventé, no es que un día desperté y dije voy a coserlo de esa forma, no. Esto es algo que ya lo enseñaron las indígenas hace muchos años y siempre lo hacen así. Es tradición de pegar el fajón paleteado de esa forma. Acá. Mire. Ahí vamos. ¿Sí ven, chicos? Y por eso les decía que esta parte de doblar el fajón me iba a ayudar en esa cuestión. De acá, no lo pasé bien hasta el fondo. Y empieza a quedar flojo. Ahí. Y esto ayuda a que él se junte. Cuando estas quedan abierticas, esto que hacemos acá ayuda a que se junten. Todo tiene un porqué, muchachas. Y esto es una cultura que acá en Colombia se respeta mucho. Y cuando tratamos de replicar lo de la cultura, tratamos de que sea muy acorde a lo de la técnica guayú. No todo el mundo lo hace exactamente igual, siempre tratamos
de inspirarnos, pero realmente, chicos, lo que gusta es eso, que sea técnica guayú. La gente empieza como que a ver que se inventa muchas diferencias y a veces no les gusta. Entonces le piden a uno mochilas, pero dice sí, pero que por favor tenga el cordón tejido guayú, tenga el fajón pegado en 8, si es entorchado, pues que sea diseños tradicionales guayú y cosas así. También lo hacemos por el cliente. El cliente pide mucho que que seamos apegados a la técnica guayú. A mí me gusta crear mis propios diseños, pero realmente el que más se vende son diseños de la cultura. Mire, ahí ya voy terminando. Siempre es demorado. Yo siempre me preguntaba cómo lo cosían para que se viera así en 8. Sí, señora María Luisa, de esta forma, vea. Y con todo el cuidado del mundo, porque esto lo que hace es eso, que se ajusten esos hilos ahí y se ve así de bonito. Sí, yo por eso lo explico, porque yo sé que no todo el mundo conoce la técnica y no a todo el mundo le sale. Entonces, yo trato de simplificarlo. Cada vez que lo enseño, trato de simplificarlo mucho para que no queden como con la duda. Ahí. Ahí. Y ya acá voy a terminar la última puntadita. Listo. Lo giro y empiezo a esconder el hilo. Y acá. Para que se guarden los hilos. Esperen, chicos, que estoy quitando por acá una belleza. Listo. Esperen que estoy quitando unas bellezas que se colaron por acá. Listo, ahí oculté esos que estaban por ahí incomodando. ¿Listo? Listo, muchachos, vean. Ahí ya termino de esconder los hilos, voy a esconder un poquito más y ya queda pegado en 8. Ya queda pegado en 8. ¿Listo? Yo ya voy a hacer el otro pompón, voy a terminar de pulirlos y así ya queda terminadita nuestra hermosa mochila. Si la cerramos, ella queda en sobrecito. Miren, si la cerramos acá, vean. Listo. Miren lo hermoso que se ve ese fajo. Se ve bellísimo. Quedó muy bonito, chicos. Pues ahí les muestro lo bello que quedó.
Ya queda terminada nuestra mochila. Le hacen el otro pomponcito. Yo se lo voy a hacer, creo que fucsia. Y peluqueo este más para que quede más cortico. Pues chicos, la verdad creo que ya quedó bien así. Nada, terminado nuestro bolso de San Valentín. Cualquier cosa, chicos, ahí estamos. La otra semana creo que empezamos con monederos. Nada, chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Miren, nos rindió bastante, 1 hora y terminamos la clase para que ustedes puedan pegar el fajón, para que puedan hacer el cordón, el pompón. No, creo que nos rindió bastante y quedó muy bello. Se cuidan mucho, chicos. Nos vemos mañana. Ay, no, mañana es sábado. Ya, no, ya nos vemos hasta lunes, Dios mediante. Que gracias por la compañía, gracias por estar ahí.